Si yo te preguntara qué es un lápiz, seguramente me podrías responder. Y me dirías, es una barra de grafito cubierta de madera que sirve para hacer trazos. Pero si yo te preguntara, ¿qué es el espacio o qué es el tiempo? Ya te pusiste a pensar. Quizá esto suceda porque al definir algo que podemos ver y sentir, podríamos describirlo. Pero al hablar de un concepto abstracto que no podemos ver, ya se complica un poco más, como transporte, que interactúa con otros dos conceptos muy complejos, como el espacio y el tiempo. De aquí que muchos hayan intentado definir, ¿qué es el transporte? San Agustín de Hipona decía en el siglo VI, ¿qué es, pues, el transporte? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Bueno, en realidad lo dijo para preguntar qué es el tiempo, pero quizás es lo que yo diría si alguien me pregunta qué es el transporte. La humanidad ha transportado y se ha transportado desde el origen de su existencia. Con el paso del tiempo, las técnicas y la tecnología para el transporte se fueron desarrollando, y en la actualidad, varios idiomas comparten la raíz de la palabra. Transportar viene del latín trans, que en este contexto significa de un lado a otro, y portare, que significa llevar. Esto implicaría que el transporte es la acción de llevar de un lado a otro. ¿Y ya? ¿Pongo la outro de mi video? Pues no. Resulta que tenemos las palabras transporte y transportación, y aunque hoy muchos lo aceptan como sinónimo, el sufijo ción es el que indica la acción o condición. Entonces, ¿qué es el transporte? Esta palabra indica un contexto mucho más amplio. Algunas personas lo describen como el movimiento o desplazamiento de personas o bienes, pero el movimiento se puede dar de muchas formas que no son transportación. Ahora, si ves un animal que va caminando, se desplazó, pero ¿se está transportando? Vogt decía que el transporte no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr ciertos fines. Y Thompson lo definía como el traslado de un sitio a otro de personas y mercancías, motivado por el hecho de que están en un lugar pero se necesitan en otro. Normalmente creemos que el transporte es una necesidad, pero ¿lo es? Más bien, es una necesidad derivada de que necesitas estar en un lugar, o necesitas algo que está en otro lugar, por lo que no basta con llevar de un lado a otro algo o a alguien. Para que se considere transporte, debe haber un motivo. Ahora, no podemos quedarnos solo con el concepto original de la palabra transporte, pues puede sufrir un proceso de resemantización, o sea, que haya cambiado de significado, como la palabra tráfico, que aunque traficar sea otra cosa, por alguna razón lo adaptamos para el tránsito de vehículos. Pero de eso ya hablé en el video porque es bueno que haya más tráfico. Y aunque transporte conserva algo de su etimología, esa definición es tan amplia que se puede aplicar incluso al transporte de energía o ideas, lo que hemos denominado el sector comunicaciones. Pero el proceso es básicamente lo mismo, tanto que se usa la infraestructura para transporte para colocar algunos elementos del otro sector, como los postes de electricidad o los ductos para fibra óptica. Pero nadie piensa en eso cuando se habla de transporte, ni los ingenieros en transporte llevan mensajes, a menos que los envíes por cartas. Normalmente solo usamos la palabra para distancias relativamente largas o para hablar de vehículos. Como puedes ver, el transporte abarca muchísimo, tanto que provocó que muchas disciplinas dieran su propia definición, a cómo les convenía y cómo lo entendían. Por ejemplo, los economistas sabrán que el sector transporte es estratégico para un país, pues lleva a las personas a sus trabajos y también llevan las mercancías a los lugares donde pueden ser consumidos, generando flujo de capital. Por lo que el transporte es una necesidad consecuente de la insuficiencia de producción de bienes necesarios dentro de una localidad, por lo que hay que traer o llevar a esos bienes hacia donde se necesitan. Sin embargo, los ingenieros industriales en logística o los de comercio exterior saben que el transporte es necesario para unir los eslabones de la cadena de suministro y llevar las materias primas para su transformación y distribución, por lo que el transporte también es el conjunto de acciones que complementan el proceso de producción, el traslado de materiales desde donde se elaboran a otros donde se consumen, transforman, distribuyen o almacenan. El urbanismo, por su parte, con la visión general y a gran escala del dinamismo de las ciudades, comprenden que además de ser una actividad económica, productiva y de renta, el transporte de personas también sirve para llegar a su casa, trabajo o actividades de ocio,
y que es una solución a las crecientes necesidades de comunicación entre sociedades, por la rápida expansión urbana. Finalmente, los ingenieros civiles, que diseñan infraestructura de transporte tanto para personas como para carga, saben que ambos tienen características y necesidades diferentes, y que a medida que permite el intercambio económico y cultural, une la sociedad humana. Sin embargo, aunque pareciera que todas estas disciplinas y otras más no tienen nada que ver, el transporte está en cada una de ellas. Fue así como el ingeniero Abel Muñoz de Luna se dio cuenta de este problema y decidió integrar todas las áreas de conocimiento involucradas con el transporte y así creó la carrera de Ingeniería en Transporte, definiendo que es un proceso tecnológico, económico y social que tiene la función de trasladar en el espacio a personas y bienes, o sea, llevar satisfactores a necesidades distantes o traerlas, para vencer las barreras de tiempo y espacio, de manera que se conserven ciertas propiedades cualitativas de ambos. De ley me tuve que aprender esta definición en primer semestre, y como fun fact, de aquí viene el lema de mi canal. Platicando con un profesor, coincidimos que es un proceso más social antes que tecnológico y económico, pues es motivado por la sociedad. Y de hecho, más que un proceso, el transporte forma un sistema, por incluir un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. De aquí, una de las definiciones que más me gusta por su elegancia y estilo. Es un sistema organizacional y tecnológico que apunta a trasladar personas y mercancías de un lugar a otro, para balancear el desfase espacial y temporal entre los centros de oferta y demanda. Lo anterior plantea el problema de realizar este traslado en forma eficiente y sustentable. Sin embargo, aunque me gusta la definición, no es solo un sistema organizacional y tecnológico. Influyen factores ambientales, biológicos, conductuales, etc. De manera muy básica, un sistema de transporte tiene un punto de origen y un punto de destino. Un usuario, ya sea carga o personas, que va a recorrer una distancia en un cierto tiempo, a través de un medio físico, gracias a un mecanismo de propulsión, como un vehículo. A esto le llamamos red de transporte, y está encapsulada en una nube que tiene en su interior un marco legal, político, ambiental, económico y otras características. De hecho, para su estudio y análisis, decimos que el sistema de transporte tiene componentes estructurales, operativos y fluentes, pero de dinámica de sistemas hablaremos en otro video. De momento, solo quería mostrarte lo complicado que es definir al transporte. De aquí, analizar al transporte implica considerar desde la tecnología de vehículos, la operación de cada modo de transporte, la geometría de la infraestructura, el sistema hombre-máquina, entre muchos otros aspectos más, por lo que clasificamos al transporte con base en diferentes criterios para su definición y análisis también, ya sea por su especialización, dominio, ámbito geográfico, medio y modo. Por su especialización no hay falla, personas o carga, no hay más. Por su dominio puede ser público o privado, que ya te digo que el transporte público no es solo el metro, autobús o taxi, sino también los trenes de carga que ves por ahí o los vuelos de las aerolíneas comerciales. Para que sea considerado como transporte público, basta que cualquiera pueda hacer uso de él, es decir, alguien presta este servicio. En cambio, es privado si el dueño lo ocupa para él mismo y se hace cargo de su operación y mantenimiento, como tú lo haces con tu automóvil. La cosa se complica más cuando hablamos del ámbito geográfico, porque puede ser internacional, entre países, nacional, dentro del mismo país, foráneo, que puede ir desde una ciudad hacia otra o una localidad, también puede ser interurbano, que es entre ciudades, suburbano, que va desde el núcleo de una ciudad hacia sus límites, donde está menos poblado, el urbano, que es dentro de una ciudad, y el metropolitano, que abarca toda el área metropolitana, es decir, tanto la ciudad como sus suburbios. Esta clasificación por el ámbito geográfico engloba cualquier vehículo que preste servicio dentro de esa región, ya sean trenes, bicicletas o aviones si quieres. Y aquí viene la clasificación más confusa para muchos, pues no es lo mismo un medio de transporte que un modo de transporte. Pero de eso ya hablé en mi video cuál es el mejor modo de transporte. En fin, que para hablar de transporte, como puedes ver en este canal, hay muchísimo. Así que mejor cuéntame, para ti, ¿qué es el transporte? No olvides comentarlo aquí abajo. Y gracias por un año de Suburbaru. Hoy estamos a un cuarto de la meta de 1000 suscriptores.
Así que si quieres apoyar el canal, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. O si lo prefieres, puedes ver más videos así en este canal.